Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Un saludo muy especial para la iglesia Casa sobre la Roca. Queremos invitarle para que allí desde su casa disponga su corazón y alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. ¡Vamos, iglesia! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad,
de muerte y dolor. Tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no me soltarás en la calma, la tormenta. No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca, hay que buscar de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no me soltarás en la calma, la tormenta. No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. No, no me soltarás en la calma, la tormenta. No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Dios, nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Muy buenos días a toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos acompañan por este canal y las personas que por primera vez nos están viendo para escuchar la palabra de Dios. Recordando que de no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Hoy vamos a tener un tema bien importante como todos. Y no solamente importante, sino les quiero pedir que presten muchísima atención al tema de hoy, porque aquí vamos a buscar indudablemente la presencia de Dios
y sus respuestas ante tantas dificultades y ante esta pandemia y ante la gente que ha sufrido pérdidas. Yo creo que la pérdida más grande son las humanas, y después de las pérdidas humanas hay gente que ha perdido sus áreas económicas, sus matrimonios y muchas situaciones que son adversas en momentos de dificultad, en momentos de presión, en momentos de confinamiento. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras en un texto que está en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 17, dice la palabra del Señor. Los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. Samuel derrota a los filisteos en Mizpa. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté, y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante todo el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-Car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Recuerden esta palabra, Ebenezer, que significa el Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Entonces fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba Israel. También allí erigió un altar al Señor. El título de la predicación es Recuperando lo perdido. Si hoy tienes pérdidas humanas, pérdidas familiares desde todo nivel, aún relaciones rotas, problemas económicos, pérdidas
Recuperando lo perdido, se titula la predicación del día de hoy. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, darte las gracias por poder tener el don de la vida y poder predicar y llevar las buenas noticias, las buenas nuevas a tantas personas que están ahora en estos momentos bajo prueba, bajo confinamiento, bajo dolor, bajo angustia. Señor, delante de tu presencia venimos ante ti a clamarte al Rey de Reyes y al Señor de Señores, pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra, pedirte que nos enseñes y nos redargullas y nos instruyas en esta mañana de tal manera que todos los siervos de Dios nos preparemos y estemos preparados para toda buena obra. Pedirte, Señor Dios mío, que toques cada corazón y cada vida de cada persona que está allí, no solamente observando, sino escuchando el mensaje, para que tu mensaje llegue a lo más profundo de su corazón y de nuestros corazones, para entender, comprender y aplicar la palabra de Dios. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu, entrego el servicio de hoy. Amén y amén. ¿Cuántas personas han tenido pérdidas? ¿Cuántas personas muchas veces dan todo por perdido? Se pierde, hay algo que dice: uno podrá perder todo, pero no perder la esperanza ni la fe en Dios. Hubo momentos donde los israelitas se mezclaron con costumbres idólatras y paganas. Pensaban que Dios estaba con ellos cuando iban a la batalla, algo ocurría. Y nosotros podemos llegar y decir nuevamente que la historia del hombre se puede resumir en los ciclos profundos de pecado, de transgresión del pecado, todas las transgresiones que ha traído el pecado frente a la ley de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus normas, sus preceptos, todo lo que Dios ha ordenado. Y el hombre se aleja completamente de Dios y cree que sin Dios puede el hombre vivir y existir, y realmente el hombre, vuelvo a repetirlo, es un desastre sin Dios. Y después el hombre vuelve a clamarle a Dios y trata de buscar su presencia y trata de buscar su ayuda. El Salmo 121 dice: ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda y mi socorro vienen del Señor, creador del cielo y la tierra. Los filisteos habían estado en idolatría, se habían unido con otras mujeres, lo que es el yugo desigual, y habían adorado a otros dioses. Los filisteos pueden representar virtualmente una tipología de todo lo que son nuestras luchas espirituales. Hubo momentos donde los israelitas se mezclaron con las costumbres idólatras y paganas. Colombia no es la excepción. Colombia, toda la idolatría que hay, todo el pecado, el asesinato, la violencia, la corrupción, la maldad, la desidia, el dolor que hay en nuestra nación desde tiempos, atrás, muchos tiempos atrás. Vuelvo a recordar las palabras de ese gran escritor Álvaro Mutis, cuando decía que Colombia era un país inmaduro. Tuvimos una conquista violenta, la colonización también pues tuvo tanta injusticia y tantas vejámenes contra la misma población indígena en nuestro territorio. Significa que la conquista fue violenta, la colonia pues fue una dominación, una transculturación tremenda, una imposición de la cultura española aún sobre la indígena, y prácticamente tratar de exterminar a los indígenas. Recuerden ustedes a nuestros indígenas que se fueron replegados después de la batalla que le ofreció el cacique Tundama en Duitama, y muchos de los indígenas se replegaron hasta Sativa Norte, Sativa Sur, y muchos de ellos prefirieron suicidarse antes de caer bajo el yugo español en un sitio que se llama el Peñón de los Muertos, en la Sierra Nevada de Huicán y el Cocuy. Allí está representada completamente toda ese suicidio en masa de muchísimos indígenas que prefirieron morir y sacrificarse a caer en manos del yugo español. Significa que fue violenta. Nuestra independencia también fue violenta y no hemos parado de violencia. Y ahora, si nos vamos hacia atrás de la humanidad, podemos entender que desde que Caín mató a Abel, la sangre de Abel clama justicia. No hemos parado de ser un país violento. El problema del narcotráfico nuestro es un problema de pecado profundo. Las ciudades como Cali, Medellín siguen teniendo ese estigma tremendo del narcotráfico, y no solamente ellas, sino todo Colombia. En el extranjero nos conocen de pronto más que por todos los logros que han hecho nuestros grandes deportistas en todas las áreas del deporte, más por el narcotráfico, más por el pecado, y significa que no podemos tapar el sol con una mano.
tenemos que reconocer que en Colombia hay pecado, y hay mucho pecado. Aparte de lo que es la religiosidad, y aparte de lo que es la idolatría, y aparte de todo lo que hay mucho pecado. Y hasta que no reconozcamos verdaderamente el pecado, de ahí no podemos salir. Tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que reconocer nuestra falta. Entonces, se dice que el pueblo de Israel, en este caso, también pues, se mimetizó con las costumbres paganas, idólatras. Pensaban que Dios estaba con ellos, pero cuando iban a la batalla, pues perdían. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y se ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido la sabiduría. El temor al Señor no es el temor al garrotazo, al juicio, sino nace en el corazón que respeta a Dios y que desea honrarlo de todo corazón. Cuando perdemos el temor y nos dejamos distraer, muchas veces pensamos que Dios está con nosotros y no lo está. Dios muchas veces nos deja pelear nuestras batallas para que cada uno se dé cuenta de que está fallando y que hemos perdido el temor de Dios. Y para analizar la predicación de hoy necesito analizar también el contexto histórico. Por eso nos tenemos que regresar. Hemos estado analizando el capítulo 7 de Primera de Samuel y nos vamos a regresar al capítulo 4. En Primera de Samuel 4, del 10 al 11, vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos va a enseñar de todo lo que le está aconteciendo al pueblo de Israel. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron completamente a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada, ojo con este punto, además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, que realmente, pues ellos estaban también muy desviados. Se comenta que Ofni y Fines fornicaban en los atrios del templo, robaban también en el templo. Y verdaderamente, pues, es una cosa dolorosísima. Eran los hijos del sacerdote Elí y las consecuencias fueron dolorosas. Dice que el pueblo de Israel, a causa de su idolatría, perdió el elemento simbólico más sagrado que el pueblo de Israel tenía en ese momento, que es el arca. Recuerden que el arca representa la presencia de Dios. ¿En cuántos hogares se ha perdido la presencia de Dios? No está. No está la presencia de Dios. El arca contenía alrededor de esos elementos simbólicos que contenía el arca, la gloria de Dios, la presencia visible, el peso de su presencia. Por eso a mí me impacta mucho cuando Jesús llega a la casa de Mateo y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque donde está la presencia de Dios está la salvación, está la sanidad, está la liberación, está la restauración, está la provisión, realmente está la protección. Primera de Samuel 4, del 19 al 22, describe lo siguiente en las Sagradas Escrituras. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz, cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro, Elí, como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron, anímate, que has dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso, pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó, se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Los filisteos no entendían nada con respecto a lo que significaba el arca y los filisteos se la llevaron. Por 20 años transcurrieron. Nosotros llevamos 5 meses llevamos para pandemia. 20 años, óigame bien, por 20 años Israel lamentó haberse equivocado, lamentó su tibieza, lamentó su excesiva confianza en sus capacidades. Habían perdido lo más sagrado que tenían, que era el respaldo de Dios. Oiga muy bien, perder el respaldo de Dios es perder todo. Cuando uno no tiene a Dios, uno está desprotegido, completamente desprotegido. El arca contenía el maná, el arca contenía las tablas de la ley, el arca contenía los querubines. Para los filisteos era una caja con oro nada más.
En cambio, para los israelitas era algo muy importante. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 y 2 registra: después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón, un dios pagano de toda la región de Mesopotamia, en el templo de ese dios. Los filisteos se llevaron el arca a un templo, a un ídolo llamado Dagón. Quisieron aprisionar la presencia de Dios, la encerraron en una cárcel. Al día siguiente, cuando vino el que cuidaba el templo, encontró el ídolo caído, se les cayó la estatua que tenían de Dagón. Y esta estatua cayó delante del arca, sorprendiéndose de que Dagón se había caído. Los filisteos levantaron a su dios, lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar, creyendo que había sido una casualidad. Pero a la mañana siguiente nuevamente Dagón estaba caído en el piso con sus manos quebradas. Lo que Dios va a hacer en tu vida es tan poderoso que vendrán problemas, vendrán temores y circunstancias en tu vida que querrán levantarse, pero caerán humilladas. El enemigo caerá vencido, porque no hay poder que pueda enfrentarse a aquel que está bajo la gracia, el amor y la persona de Dios. No hay nadie que pueda enfrentarse a la presencia de Dios reinando en su vida. La fortaleza y la misericordia de Dios es la que realmente hace huir a los enemigos delante de nosotros. Los ídolos del mundo vienen a enfrentarnos, pero tú tienes que saber que dentro de ti habita la presencia de Dios, los que han nacido de nuevo. Tú eres la habitación donde la gloria de Dios está. Recuerde lo que dice Efesios 1:13, que lo he repetido muchísimas veces y lo vuelvo a repetir. Aquellos que oyeron el mensaje y lo creyeron fueron sellados por el Espíritu Santo, y tu cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo, donde la presencia de Dios está. Y cuando venga el enemigo, va a caer y sus manos van a quebrarse, porque el diablo no tiene parte ni suerte ni memoria. No hay plan del enemigo que pueda encerrar y detener el propósito de Dios para nosotros. Lo que hace diferente nuestras batallas y nuestra vida es lo que habita dentro de nosotros, y dentro de lo que habita en nosotros es el Espíritu Santo morando en tu cuerpo, morando en tu vida, si verdaderamente has nacido de nuevo. Y cuando conoces a Cristo, te cambia el corazón y te cambia la mente. Y vamos entonces a entrar en materia y vamos a mirar el primer tópico. El primer tópico lo voy a hacer el análisis de acuerdo a los versículos que hemos venido en una forma tal vez expositiva, tratar de analizar este tema. Cuando Samuel se arrepintió y pidió perdón, desde ese día en adelante, el Señor permitió que el pueblo de Israel recuperara todo lo que el diablo le robó. Primera de Samuel 7, del 3 al 4 dice: por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté, dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Pero miren aquí un fenómeno que es fundamental. Primera de Juan 1:9, que nos manda el Señor confesar nuestro pecado, pero no basta confesarlo y no basta únicamente con sentir pesar. Es necesario que haya un arrepentimiento genuino, que la persona le dé la espalda al pecado y se vuelva verdaderamente a Dios. Vienen tiempos, iglesia, de restitución. Vienen tiempos donde el Señor te devolverá todo lo que el diablo te robó. Lo que pasó en tu vida fue tal vez devastador. Has sido lastimado, herido, pero ahora llegó el tiempo de recuperar todo. Has sufrido algunas pérdidas, has pasado por algunas batallas, has tenido que derramar muchísimas lágrimas, pero ha llegado el tiempo de la restitución, de recuperar lo perdido. Recuperarás lo que el diablo te robó en las finanzas, recuperarás la alegría y la felicidad en el hogar. Por eso nuestra esperanza está puesta en Dios. Tú tienes que colocar tu esperanza en Dios. Si bien es cierto, hay mucha gente que está colocando la esperanza en la vacuna, pero la vacuna no es lo que va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es Dios, el único que puede darte la vida, el don de la vida, el único que puede darte la salud, el único que puede darte las fuerzas
para seguir adelante, para iniciar un nuevo negocio, si fue que este negocio cayó, o estás verdaderamente en bancarrota, o estás en una crisis económica profunda. Los restaurantes se cerraron, muchos restaurantes cerrados, los hoteles están muchas veces cerrados. He visto muchos almacenes ya en la ciudad de Tunja, en diferentes sitios, como en Unicentro, en Viva, que los han cerrado completamente. Mucha gente que está pasando por adversidades, no solamente económicas, porque yo creo que la parte económica, tarde o temprano Dios nos levanta, la parte material, sino las pérdidas humanas. ¿Cuántos seres humanos han perdido a sus esposos, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres? Y hay tantas cosas y momentos difíciles. La gloria de Dios quebrantará el poder del enemigo en el barrio, en el trabajo, en la familia, en tu ciudad, en Tunja, en Boyacá, en Colombia. Primera Samuel 7, del 5 al 6 dice: luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa, ojo con esta ciudad, Mizpa, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y derramaron ante el Señor, y la derramaron ante el Señor. También ayunaron todo el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Y lo primero que tenemos que reconocer es el pecado que hay en nuestro corazón, el pecado que hay en nuestras vidas. El adulterio, la pornografía, el alcoholismo, la drogadicción, la mentira, el engaño, la corrupción, la maldad, la ingratitud, la infidelidad y toda la cantidad de pecados que hay en nuestro corazón. Lo primero que tenemos que hacer para que haya un cambio verdadero y auténtico es que reconozcamos el pecado y llamemos al pecado como pecado, y haya un cambio de corazón. Mizpa, ese sitio cerca de un río, simboliza al pueblo de Israel que por 20 años habían extrañado lo genuino y le habían quedado solamente la cáscara, la imagen, el nombre y el testimonio. Lo que hacía de ellos el culto sincero y real, donde la gloria de Dios se manifestaba, no estaba. Les había sido robada. Estaban en una crisis tremenda, y cuando uno se encuentra en una crisis impresionante, ¿de dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda y mi socorro vienen del Señor, creador del cielo y la tierra. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Reconozcamos el pecado, reconozcamos las fallas tan tremendas que hemos tenido en nuestra vida, reconozcamos que hemos desobedecido a Dios, reconozcamos que no hemos tratado a nuestra esposa como el vaso frágil que Dios nos manda, no la hemos tratado con amor, no la hemos cuidado, no la hemos protegido. Tampoco hemos protegido a nuestros hijos, no los hemos sustentado, no ha habido verdaderamente amor, no le hemos transmitido el mensaje de la palabra de Dios, no hemos sido los sacerdotes de nuestros hogares y en nuestra casa, no hemos sido los líderes de Colombia. Fíjense Colombia cómo está en un desastre, en una corrupción y en una maldad impresionante. Todo eso está. Y todos los órganos están descompuestos. Desde el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las crisis tan tremendas. Jamás nunca llegué a pensar que tuviera que ver con mis ojos y todavía que escuchar con mis oídos el desastre tan tremendo del cartel de la toga en las altas cortes. Eso me ha dolido en mi corazón como abogado y como mi formación jurídica que en determinado momento tomé en la universidad y en las estancias superiores. Qué dolor de patria, qué dolor de nación y qué dolor de todo lo que está sucediendo en nuestro país, producto completamente de nuestro pecado, y tenemos que reconocer el pecado y verdaderamente buscar a Dios de todo corazón. 20 años de apariencia externa, pero habían olvidado el palpar su presencia, el fuego, la administración de lo sagrado, de lo genuino de Dios. Pero llegó el día donde el Señor les dio la oportunidad a los israelitas de volver a recibir el arca. Cuando los filisteos devolvieron el arca, los israelitas fueron a Mizpa, donde fueron convocados y en ese lugar recibieron el perdón. Hay un lugar donde tú tienes que encontrarte con Cristo, con una fe sin fingimiento, un tiempo de liberación, de sanidad y de salvación. Y ese lugar para el pueblo de Israel fue Mizpa, donde se encontraron con Dios y fueron lavadas sus culpas. Hay muchas personas que no pueden perdonarse. Y como no pueden perdonarse, no pueden amarse. Y como no pueden dar amor, porque ellos mismos no se aman, no pueden ser felices. ¿Cómo puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo? Pero Dios te ama y quiere que le aceptes. Porque Dios quiere usarte. Porque Dios no te ha olvidado. Porque tiene planes previstos para ti, no son planes de calamidad, sino de bienestar, para forjar un futuro y una esperanza. Porque no ha pasado de largo
su inmensa misericordia. Si Él todavía tiene un propósito en tu vida, ese propósito está en camino, está en proceso, se está desarrollando. Y entro al segundo tópico. Mizpa significa para ellos un lugar donde no se sintieron más vulnerables, o sea, fáciles de vencer, fáciles de engañar. Hay un día, hay una hora donde tendrás la victoria total en aquello que antes te vencía, en aquello que antes te dominaba, en aquello que era una adicción. Primera de Samuel 7, del 7 al 9 lo registra. Dice, cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. El Señor dice que no serás más adicto a cuestiones pecaminosas, sino que serás inclinado a su presencia, inclinado a su espíritu, inclinado a la gloria de Dios. Hay un lugar, hay una etapa, hay un sitio, hay un tiempo, hay una experiencia que tal vez no la podamos definir geográficamente, pero sí espiritualmente. Un lugar donde tus enemigos huirán delante de ti, donde abandonarán el territorio que conquistaron porque tendrán temor del arca, temor de la presencia y de la gloria que había dentro tuyo. Y primera de Samuel 7, del 11 al 13, dice, entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Betcar, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y llamó Ebenezer. Ojo con esa palabra, Ebenezer. Ojo con esa palabra, Ebenezer, que significa el Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor no ha dejado de ayudarte y no dejará de ayudarte por su gran misericordia. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Tendrás esa confianza de esperar sin angustia la victoria final de Jesús. No te desesperes. El Señor dijo, estén quietos y conozcan que yo soy el Señor, que yo soy su Dios. El Señor le dijo, estén quietos a gente como nosotros, gente inquieta. Nosotros somos impacientes y nos dice, ten paciencia, no seas inquieto, estés inquietos. A gente como nosotros que todo lo queremos rápido. Pero en esta etapa espiritual que Dios te lleva a subir no hay ascensor. Hay que subir por la escalera, hay que subir despacio, pero llegarás a esa estatura, a ese crecimiento. Los pequeños comienzos terminan siendo grandes. Comienza con pequeñas experiencias. Comienza con pequeñas vivencias, con pequeñas victorias y tu fin será de grande liberación y una victoria espiritual poderosa. Ese lugar se llama Mizpa. Mizpa es el lugar donde el pueblo de Dios reconoció su profesionalidad, su entrega a las cosas externas, porque se habían olvidado de la gloria y por lo tanto la terminaron entregando en manos del enemigo. ¿Cuántas personas no han apreciado lo que Dios les ha dado? ¿Cuántas personas no hemos apreciado el don de la vida? No han apreciado el valor de sus padres, no han apreciado el valor de su esposa, de su esposo, de sus hijos. No han apreciado el fruto del trabajo de las manos porque Dios te ha dado la salud para poder construir lo que has construido o destruido. Porque Dios nos ha dado el poder de construir o destruir. El símbolo del arca era una sombra, una imagen de lo que iba a ser la experiencia de caminar con Jesús, el Hijo del Dios viviente. Mizpa es el lugar donde Dios nos baña con agua limpia y limpiará tus impurezas, limpiará tu religiosidad, limpiará tu angustia, te visitará otra vez y la gloria de Dios vendrá otra vez y el enemigo, como pasó con Dagón, caerá. Este virus caerá tarde o temprano. Pero el problema no es el virus, sino el virus que hay es de la incredulidad, el virus del pecado, el virus grandísimo que tiene la humanidad es la descomposición moral, ética y de todos los principios y el atributo moral que viene de Dios. Y entro al tercer tópico. Los discípulos caminaron con el arca.
El arca no era como en el Antiguo Testamento una caja recubierta con oro, sino que estaba Jesús, la gloria de Dios invisible, caminando con ellos. Ojo con esto, ahorita voy a hacer un paso. Si el arca en el Antiguo Testamento significa la presencia de Dios, ¿qué significó Jesús para los discípulos si no es la presencia mismísima del Dios vivo? Por eso los discípulos, luego de 3 años de estar con la gloria, es decir, con la presencia de Dios, porque el que conoce al Hijo conoce al Padre y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces quiero que ustedes analicen ahora la presencia de Jesús en una interpretación virtual. Si el arca en el Antiguo Testamento representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, en el Nuevo Testamento la venida de Cristo Jesús es la mismísima presencia del Dios Altísimo. Los discípulos tuvieron el privilegio de estar caminando con la presencia mismísima de Dios, con Jesús, Jesús de Nazaret. En vez de contemplar la gloria, en vez de admirar su gloria, de aprender y de acercarse a Él en cada momento, comenzaron a preguntarse quién era el mayor, quién se iba a sentar a la derecha. Comenzaron a darle lugar a cuestiones humanas y vanas, la vanidad del hombre. El creyente muchas veces comienza a sacar el foco de atención en el Jesús resucitado y comienza a poner el foco en cosas humanas, o en los mismos problemas. Usted tiene que focalizar, y tenemos que focalizarnos en Jesús, en Dios, porque de Él viene la salvación, porque de Él viene la liberación, porque de Él viene la sanidad, porque de Él viene la recuperación. Fija, no en los problemas están, la pandemia está, los problemas económicos están, deberás plata y deberán impuestos, pero debemos focalizarnos en Dios. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a restituir. Los discípulos estaban con Jesús sentados en la mesa, pero dispersos entre ellos porque no le estaban dando la atención debida a Jesús. Estaban peleando que quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda. Y de repente se escuchó que alguien estaba golpeando a la puerta. Y cuando abrieron la puerta, una mujer que antes había sido pecadora, dicen que fue María, la mujer que entró. Y entró y quebró un perfume de nardo puro contenido en un frasco de alabastro. Dicen que para formar este perfume de alabastro de nardo, se hace en el Himalaya y tiene que formarse con 70 plantas de nardo especiales. Y era muy costoso. Dice que esta mujer quebró un perfume de nardo puro, contenido en un frasco de alabastro. Al hacer el estudio, al hacer la investigación más sobre este punto, se dice que el valor que representaba ese perfume de nardo puro equivalía a lo de 1 año de trabajo. Óigame muy bien, para poder adquirir ese perfume, era para que usted hubiera trabajado 1 año. Y en ese año poder pagar ese perfume de nardo puro. María lo derramó en sus pies, anticipando su sepultura. Esa mujer es un ejemplo de lo que va a suceder pronto. ¿Qué significa? Esta mujer no le importó el valor que lo que tenía el perfume, porque valía lo de 1 año de trabajo para ella y para cualquier persona. Era algo muchísimo costoso, muy costoso. Perdónme la expresión, era muy costoso. Hay una nueva generación de gente que está golpeando la puerta, gente necesitada, gente herida, gente maltratada que viene a la iglesia no a ocupar puestos, no para competir a ver quién es el mejor que otro, sino que viene a mirar a Jesús como el eterno Salvador y darle la gloria. ¿Y saben por qué? Porque los discípulos estaban con Jesús, pero que la que en este momento le va a dar la gloria no van a ser los mismos discípulos. La que va a dar la gloria es esta mujer que va a derramar un perfume de alabastro que equivalía a 1 año de trabajo. ¿Qué significa? Ella va a darle lo mejor de lo mejor a Jesús. Va a glorificarlo. Hay gente que va a la iglesia, que está tocando a la puerta, gente que ha sufrido, ya te digo, pero su meta es Jesús. Darle la gloria a Él. Tú puedes hacer parte del grupo de los discípulos, pero los grupos de los discípulos estaban peleando entre ellos, no le estaban dando la gloria a Dios. Esta mujer se la dio. Aún dice que los discípulos se enojaron, porque esta mujer derramó esa cantidad de nardo puro y ese perfume en los pies de Jesús, porque estaba glorificando su presencia.
Hay una nueva generación de creyentes que están golpeando la puerta. Jesús quiere una iglesia que no se distraiga con cuestiones religiosas, con críticas, con luchas entre ellos, con pugnas por el manejo del poder. Jesús quiere una iglesia que lo adore. Jesús quiere una iglesia que lo alabe. Jesús quiere una iglesia que derrame el perfume, que se entrega de todo corazón. En Apocalipsis dice que el incienso, ese perfume, ese olor flagrante, son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Este es un llamado divino para ti. No importa cuántas almas tengas, no importa cuántos amigos o enemigos tengas. Lo que importa es que no dejes de pasar un momento más de tu vida sin darle a Él, a Cristo Jesús, tu alabanza, tu adoración, tu perfume. La mujer quebró el frasco. Jesús estaba esperando gente que se abra para siempre. Ya no te cierres más, rompe el frasco y dale toda tu vida y dale tu corazón a Jesús. Tu adoración y tu compromiso es con el Rey de Reyes. Necesitas el arca. El enemigo no tiene miedo a ti. Él tiene miedo al que está dentro de ti. A veces parecemos como la hormiguita que le pidió al elefante que la llevara al otro lado del puente para ahorrar combustible. Cuando el elefante cruzó el puente colgante, el puente se movía de un lugar a otro. Parecía que se fuera a caer. Y cuando el elefante llegó al final del puente colgante, la hormiguita se bajó por la trompa, lo miró al elefante, se secó la transpiración, estaba sudando y dijo: ¿cómo movimos el puente? Tú eres como la hormiguita. El que hace temblar a tus enemigos delante de ti es Jesús. Los enemigos no huyen delante suyo, huyen por el que vive dentro de ti. Hay alguien poderoso dentro de ti. Déjalo que se mueva. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. El yo nos ha causado muchos problemas. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él quiere que tú seas un instrumento en las manos del Dios viviente con la gloria de Dios. Y el cuarto punto, lo he titulado: la gloria de Dios es la experiencia de caminar 100% de acuerdo con Dios. Es aquella persona que vive en santidad. Es la persona que está de acuerdo con Dios en todo. Aquel que puede decir de todo corazón: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando tú tienes esa vocación, ese interés de agradar a Dios, entonces eres feliz, porque el Señor cumplirá sus propósitos en tu vida. Tú estás pasando por esas etapas de formación y Dios no se ha olvidado de ti. El enemigo, al que más propósito tiene, más lo ataca. La persona a la que Dios va a usar en gran manera, el diablo le ha enfrentado toda la vida. Aunque parece que estás yendo para atrás, Dios te está guardando. La historia de José es una historia de un hombre con destino, una historia también como la de cualquiera de nosotros. El pueblo de Dios nació como una familia inicialmente y terminó siendo una gran nación. Por momentos esa familia pasó por circunstancias completamente difíciles y algunos de sus integrantes también, como José. Por causa de la túnica de colores, sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos conspiraban contra él, sus hermanos plantearon y planearon matarlo, sus hermanos lo echaron en un pozo, sus hermanos lo vendieron y fue llevado de esclavo a la tierra de Egipto. Pero la mano de Dios estuvo con él porque José se guardó para Dios una y otra vez. Cuando vino la tentación de adulterio, aún él le dijo: no, porque yo sigo mi destino, porque Dios tiene un propósito conmigo y mi propósito es glorificarle y tú lo glorificas cuando guardas sus mandamientos, cuando lo amas. Ninguno de nosotros pasó lo que tuvo que vivir José. Dios lo está llevando poco a poco. Lo está haciendo subir esas escaleras, esas etapas espirituales, hasta llegar a conocer el propósito inmenso de Dios. Ese propósito inmenso de Dios es que tu vida esté preparada para ser una habitación donde Cristo se pueda glorificar, donde los milagros puedan ocurrir, donde en cada lugar que entres lo que hagas prospere. Has sido seleccionado por Dios para algo poderoso. No debes tener temor. Porque si Dios te seleccionó, Él te va a dar
todas las posibilidades, toda la fortaleza, la capacidad espiritual para soportar cada una de las batallas y de las pruebas. Y al final del camino, tú mirarás el pasado y dirás, hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta aquí me ayudó el Señor quiere decir, Dios me dio victorias, hasta aquí me llevó de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y por último, llego a la etapa final de este tema. Ha llegado el tiempo donde la gloria de Dios te visite y te vas a recuperar, porque vienen tiempos donde Dios nos devolverá todo lo que el enemigo nos ha robado. Dios restaurará, Dios devolverá, Dios traerá mucho más, doble honra en lugar de confusión. El diablo pensó que te tenía acorralado, pero Dios te sacó del pozo. El diablo pensó que estabas enfermo, pero Dios envió una palabra y te sanó, como el milagro que hizo con mi corazón, que me dio un corazón completamente nuevo. Mizpa es el lugar donde recuperamos lo más precioso. En Mizpa se recuperó la presencia de Dios. Y tú lo que tienes es que recuperar la presencia del Dios Altísimo en tu vida, en tu relación con tu cónyuge, en tu relación con tus hijos, en todo Tunja, en el departamento de Boyacá, en Colombia, en la humanidad entera. Mizpa es ese lugar donde recuperamos la presencia de Dios. Lo que hace que el enemigo tiemble delante de nosotros es la gloria, es la presencia, es la lealtad, es el hambre por la presencia, es el hambre por la adoración, es el hambre por el servicio. Servir a Dios. Ese debe ser tu propósito. Mizpa es el lugar donde somos bañados, donde nos sacamos la mugre, la suciedad espiritual, y Dios nos asea con agua limpia, que nos lava la religiosidad y nos limpia de todo pecado con la sangre de Jesús. Algunos son tan religiosos que el diablo los ha neutralizado, los ha adormecido. Y lo que antes llaman pecado, ahora dicen es una falta de carácter y es un problema. Cuando uno pierde la gloria, se neutraliza. El diablo te anestesia y anestesia tu conciencia, pero en Mizpa la conciencia se limpia otra vez, se lava otra vez. Es el lugar donde ya no venimos a la iglesia a entretenernos, sino a derramar nuestro vaso de alabastro hasta la última gota de perfume que queda a Jesús, porque toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Nuestra delicia es adorarle. Nuestra delicia es contemplar la hermosura de su santidad. Es un manjar que solamente pueden entender aquellos que han visto la verdad del Evangelio. Concluyo. Los israelitas se apartaron 20 años, pero llegó el día en donde el Señor le dijo, olviden su pasado, comiencen otra vez. Mizpa significa nuestra salvación viene de Dios. Tu salvación viene de Dios. Tu salvación viene de Dios. Mizpa significa la torre donde veo a Dios salvarme, liberarme, libertarme. Lo vemos venir otra vez. Hoy en Mizpa, Él sana tus heridas. Él te quita el rótulo de religioso, de profesional de la fe, de aquel que solo viene a cumplir y te da un nuevo nombre. Te permite acercarse a su gloria. Él te lava. Él te purifica. Él te santifica. El agua fresca de su palabra te lava y la sangre de Cristo nos limpia. ¿Qué puedes ver? Y vas a poder ver dar fruto en tu vida. El mover del Espíritu Santo quiere avivar el fuego y darte una nueva pasión por la presencia de Dios, para glorificarle, alabarle, adorarle y servirle. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta palabra y por esta verdad. Oro por un encuentro auténtico y verdadero con Dios. Oro por una confesión verdadera, porque no solamente sintamos pesar, porque no solamente confesemos el pecado, sino que haya frutos dignos de arrepentimiento, un volvernos de corazón hacia Dios.
Hoy queremos, Señor Dios mío, recuperar lo que hemos perdido. Y hemos perdido la presencia de Dios. Hemos perdido la presencia de Jesús en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor Dios mío, llegar aún con nuestro corazón quebrantado, dolido, derramar absolutamente nuestro corazón y nuestra vida como aquel perfume de nardo puro y alabastro que María derramó en los pies de Jesús. Ofrecerle verdaderamente ese olor grato, ese perfume que las Sagradas Escrituras en Apocalipsis dice que es el incienso, y ese incienso sube hasta la presencia de Dios, y ese incienso son tus oraciones, las oraciones de los santos, que llegan como un olor fragante, especial hacia Dios. Oro para que haya verdaderamente obediencia en nuestras vidas. Oro para que aprendamos a amarlo, a glorificarlo, a alabarlo, a adorarlo, y ojo con esto, a servirle a Dios. Vuélvete a Dios, busca su presencia, porque donde Él está hay salvación, hay liberación, hay protección, hay restauración. Y Dios restaurará todo lo que el Satanás te haya robado. Jesús, el Hijo de Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo, te entrego este tiempo y este momento. Amén y amén. Quiero orar por cada persona y quiero pedirle a cada persona que me dicen, bueno, pastor, ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? ¿Qué me enseñan las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras enseñan que tienes que recibir a Cristo en tu corazón, creer en Él de todo corazón. Y quiero que hagas una oración de fe, una oración donde le entregas tu vida, donde le entregas tu corazón a Jesús. Repite conmigo esta oración con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Moriste en la cruz del Calvario, cargaste con todos mis pecados para darme salvación y vida eterna. Resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por alejarme de tu presencia, por desobedecerte, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad, por toda mi religiosidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén y amén. Vamos a orar por todas las personas que están cumpliendo años. Padre de mi Señor Jesucristo, oro por cada persona que hoy cumple años y que en esta semana estaba cumpliendo años. Oro para que podamos entender, dale sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Darles ese entendimiento, esa inteligencia para entender tus propósitos, los propósitos que tú tienes para esa vida. Que podamos verlo, que podamos dejarnos guiar, que tengamos un corazón enseñable. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero orar por todas las personas que se han graduado virtualmente. Padre Celestial, quiero darte gracias por cada persona que ha cumplido un ciclo. Oro para que esa profesión, ese arte, ese conocimiento sea puesto como un perfume de nardo para derramarse delante de tu presencia y para servir a los demás y servir a tu obra y a tu reino. Y oremos por cada persona que también diezma y ofrenda en la iglesia, las personas que están apoyando a la iglesia, las personas que están apoyando también los hogares de niñas, de más de 400 niñas que tenemos en los hogares, donde tienen no solamente todo el sustento, sino toda la relación también con Dios, todo el amor de Dios, todo el crecimiento, su formación, su desarrollo. Padre Celestial, quiero orar por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa,
que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy, domingo, tenemos algo muy especial, la Santa Cena. Jesús nos dijo que cada vez que nos reuniéramos en su nombre, tomáramos el pan como símbolo de su cuerpo y tomáramos de la copa vino como símbolo de su sangre y recordáramos lo que Él hizo por ti, por mí, por toda la humanidad y que anunciemos su segunda venida. Dice la palabra de Dios, y espero de que cada uno de ustedes esté también compartiendo la Santa Cena. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre de mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este pan y te doy gracias por esta copa de vino. Y bendecimos el pan y bendecimos el vino y pedimos la sanidad. Y pedimos, Señor Dios mío, para que las personas puedan buscar la presencia de Dios. Podamos entrar en esa presencia y derramar el perfume de nardo puro en tus pies para glorificarte, alabarte, adorarte y servirte por toda nuestra vida. Señor, yo bendigo el pan y bendigo el vino. Restituye, Señor, nuestras vidas. Restituye todo lo que se ha perdido en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a tomar el pan. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por este pan. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. Amén. Iglesia de Casa sobre la Roca Tunja y todos los que nos están mirando en el mundo entero, a todos ustedes un abrazo grande, un abrazo especial. Que Dios les bendiga. Los amo grandemente y poderosamente. Dios va a restituir todo lo que el enemigo nos ha robado. Bendiciones para todos.